Hola a todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar del mercado cripto y de Bitcoin. Vamos a ver qué está pasando con las altcoins que están cayendo mucho más que Bitcoin. Vamos a ver a qué se debe esto y vamos a ver cómo se puede representar y ver en el gráfico hasta qué punto podemos esperar que esto siga sucediendo de esta manera. También vamos a ver qué está pasando con cripto, con Bitcoin en particular, en lo que sería este rebote que está teniendo, que si bien es una recuperación, yo no lo tomaría tan serio porque es una respuesta de un doble suelo que ya está cumpliendo su objetivo, así que vamos a ver eso también porque no se está dando un cambio de tendencia todavía. También vamos a ver los posibles puntos objetivos que tenemos en el camino y vamos a ver también la capitalización del mercado cripto, en qué situación estamos. Vamos a ver todo eso. Como siempre, no te olvides de suscribirte si no estás suscrito y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos. Y vamos, como siempre, dejarme en los comentarios qué cripto quieren que analice, si quieren que analice algún otro proyecto en particular y demás. Pasemos entonces a ver ahora la pantalla. Para eso vamos a esta pantalla y veamos lo siguiente. Acá estamos viendo un gráfico de Bitcoin en 4 horas. Primero vamos a pasar a un gráfico de un día para que empecemos el análisis y hagamos lo siguiente. Vamos a ponerlo de esta manera y ahí tenemos un gráfico de un día de Bitcoin. ¿Qué estamos viendo? La verdad es que hay una situación muy particular acá. Primero, en el gráfico diario, el RSI se está comportando tal cual se podría esperar, es decir, que no hay ninguna divergencia ni nada particular que podría afectarnos negativamente o que podríamos predecir algún tipo de movimiento al alza en el corto plazo. Sí estamos cerca de una resistencia importante, que es la zona de los $31.000, que si vemos el perfil de volumen, vemos que hay una zona importante de compra. Por un lado tenemos mucha zona de soporte, lo tenemos acá en estas fechas, que son 22 de julio, el 23 de junio, el 17 de mayo y 20 de junio y 26 de junio. Todo esto luego ya de un movimiento alcista. Recordemos que cuando vemos el perfil de volumen, que lo tenemos acá a la izquierda, del gráfico, vemos que cuanto más altas las barras, más volumen de compra entró a esos precios. Lo cual significa que más se va a defender esa posición, por lo tanto también es un soporte. Entonces, estamos en una situación de que estamos cerca de ese punto. Y algo que sí puede ser preocupante es que luego de este punto ya no tenemos puntos intermedios donde haya alto volumen. El siguiente alto volumen recién se está dando en la zona de los $20.000, que es esta zona de acá. Por lo tanto, acá hay otra zona intermedia que podría hacer una pequeña pausa, pero no es demasiado volumen. Podría ser una pequeña pausa en los $22.000 y otra más fuerte en los 20.000. Esto si rompe la zona de los 31.000 que habíamos comentado. Recordemos que cuando siempre hablamos de zona, no hablamos de un precio específico redondo como 31.570 que tengo marcado acá, sino que hablamos de lo siguiente. Hablamos de una región, un cajón que suele abarcar una zona alrededor de ese punto, que por ejemplo acá lo podemos ver. Acá podemos ver que hubo mechones que en realidad lo tiraron bastante, que sería algo así, y tenemos este tipo de mechón, por ejemplo. Entonces, si uno va a este punto, estamos hablando de más o menos algo de este estilo. Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de un rango de 29.000 a 30.000, a 31.000 más o menos como zona. No tomar un número fijo porque en un mercado tan volátil como es el mercado cripto, donde tenemos velas de gran porcentaje como lo estamos viendo acá, estas velas gigantes, la verdad que un mechón te va a sacar un stop loss si pones un stop loss en un punto así marcado tan fácil. Hay que poner un punto debajo de la zona más o menos. En general se toma en cuenta los mechones para eso. Es verdad que por ahí si llega a ese punto uno puede llegar a perder un poco más, pero no lo sacan de un movimiento en caso de que tengamos simplemente un movimiento de volatilidad. ¿Cómo se define este tipo de cosas? Y la herramienta útil que se utiliza para esto es el ATR. Nosotros lo voy a hablar en el canal, probablemente este fin de semana voy a agregarlo como una serie educativa. El ATR nos va a permitir definir stop loss de alguna manera más inteligente que el habitual, porque vamos a hacerlo basado en la volatilidad. Eso se los voy a mostrar el fin de semana, así que no se olviden de suscribirse si no están suscritos. Bueno, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos esto de que el RSI está descargándose, no está en su punto mínimo todavía histórico, sí está bastante descargado. La verdad es que la zona de los 21 es una zona bastante descargada, estuvo recuperando, pero todavía está en la zona de sobreventa. Pero ha tenido mechones más importantes en el pasado, como puede ser acá el 13 de marzo del 2020. Entonces, esto puede seguir cayendo tranquilamente. Todavía no hay ninguna confirmación de tendencia, de cambio de tendencia. Lo único que podríamos llegar a tomar como un cambio de tendencia, pero todavía no es definitivo y yo no lo voy a tomar de esa forma, es que esta vela que vemos acá, la última vela,
es una vela de reversal, una vela de reversión, porque tiene un mechón bastante para abajo, lo están trayendo para arriba el precio de los compradores, por lo tanto están ganando los compradores. Pero esto, primero, esta vela todavía no cerró, segundo, no es un único factor determinante para poder decir que esto es un cambio de tendencia, no lo tomaría de ninguna manera de esa forma aún, así que todavía no estaría corroborando, tomando eso de esa manera, de forma tan definitoria. Entonces, tenemos eso por un lado. Segundo, tenemos una línea de tendencia en esta zona que se rompió con este último mechón el 21 de enero y todavía no la recuperó. Esta línea de tendencia marcada en blanco acá, la verdad es que sigue mostrando una clara tendencia bajista. Esto lo tenemos de esta forma. Tenemos una clara tendencia bajista. Sí tenemos una compresión de precios que en el largo plazo quizás puede llegar a ser una cuña descendente de resolución alcista que nos lleve de vuelta a la zona de los 60.000. ¿Qué significa eso? Y sería una cuña, recordemos que ya hablamos varias veces de lo que es una cuña descendente. Estamos hablando de un movimiento de este tipo, donde se comprime el precio para explotar al alza. Lo voy a repetir para el que no lo vio en el canal previamente. Básicamente, como dijimos, un movimiento de este tipo rompe al alza y va a buscar un target de por lo menos la altura previa de esta zona. Entonces, si nosotros vemos esto en este gráfico, vemos que está haciendo un comportamiento de compresión de precio a la baja que podría llegar a explotar y buscar esta zona. Obviamente que este movimiento no va a ser directo como lo estoy mostrando acá. Esto va a tener oscilaciones previas, va a tener movimientos típicos de otro time frame con correcciones y demás, y llegar a ese punto, si es que rompe al alza, como se puede ver, si es que realmente cumple el patrón de cuña descendente que estamos viendo acá, donde hay una compresión de precios correctamente y tenemos esta formación de cuña, pero todavía no está definido esto. Es una posible resolución que tengamos, pero todavía no, ni de cerca entraría. Yo entraría recién confirmando una ruptura de una línea de tendencia, rompiendo los $40.000, por ejemplo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto para este patrón? Básicamente me refiero a lo siguiente. Yo dibujé recién la línea de tendencia que sería algo de este estilo. Que empezaríamos con esto y también tenemos esto de acá. Entonces, recién una ruptura de esta línea de tendencia, probablemente saliendo incluso de esta zona que hay una zona importante de resistencia, sería una zona de los $43.000 para jugar ese patrón. Si encontramos en el medio, antes de que suceda eso, otro indicador de cambio de tendencia, se puede llegar a jugar también eso. Por otro lado, muchos me habían comentado, y lo veo también en los medios, que este movimiento que está teniendo Bitcoin, que lo voy a cambiar a otro que esté un poquito más limpio para que lo puedan entender, porque esto ya se complica demasiado, si no, que podemos verlo acá, por ejemplo. Voy a borrar esto de acá. Vamos a borrar eso para que se quede más limpio el dibujo. ¿Y qué más puedo borrar? Vamos a borrar esto, y ahí lo tenemos. Voy a también borrar las medias móviles que tengo acá molestando. Ahí va. Ahora sí, se ve un poquito más limpio el dibujo. ¿Qué tenemos acá? Lo que muchos están diciendo es que esto parecería comportarse como un ciclo de Wyckoff. ¿Qué es un ciclo de Wyckoff? Es un poquito más complejo de explicar en un solo video, pero es este tipo de comportamiento que se los voy a mostrar acá. Que vemos que tenemos un impulso en una fase A, luego tenemos una distribución en esta zona y luego tenemos un intento, un testeo de nuevo máximo levemente por arriba del anterior y luego una caída en una fase E ya buscando un valor previo al impulso. Si nosotros vamos a ver el gráfico de Bitcoin, y la verdad es que se parece bastante. Tenemos un impulso, luego tenemos una especie de distribución, pero esta distribución es demasiado volátil. En ese sentido, ahí me juega desconfiar un poquito del comportamiento. Es verdad que Bitcoin es bastante volátil, pero este patrón acá se ve demasiado volatilidad. Si hubiera sido un movimiento capaz, algo de este estilo, hubiera confiado un poquito más en ese tipo de movimiento. Esto retrocedió bastante, o sea que ya hubo mucha toma de ganancia en esta zona. Como que no veo tanta distribución en esta zona porque hay dos niveles distintos de trading. Pero sí tenemos un nuevo testeo de máximo acá, superior a este. Y luego tenemos lo que es ir a buscar la fase E. Se ve bastante parecido a lo que se puede ver acá. Que lo pueden ver en esta zona. Lo voy a ver si lo pueden... Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Estamos viendo que se ve bastante parecido a lo que vemos ahí con respecto a lo que se ve en Bitcoin. Eso por un lado. Todavía no lo tomaría como algo fijo, que realmente lo tomaría y jugaría a partir de eso. Pero sí se los quería comentar para que estén al tanto de ese patrón.
Por otro lado, ¿qué tenemos en el gráfico de 4 horas? Que era lo que le quería comentar en el video previo. Para eso voy a pasar de vuelta al gráfico que tenía antes, que tiene algunos dibujos extras. Y les voy a mostrar lo siguiente. Acá tenemos que esta recuperación que tuvimos en las últimas horas de Bitcoin, estas últimas 3 horas, que son 12 horas, porque estamos en un gráfico de 4. Entonces cada biel es 4 horas, 12 horas. Tenemos que acá hay un doble suelo que se vio confirmado con esta divergencia además. Vemos acá la divergencia con el doble suelo. Entonces, ¿qué significa la divergencia? Recordemos, el precio siendo un nuevo mínimo y el RSI no está siendo un nuevo mínimo. Lo cual resultó en un movimiento al alza que ya está alcanzando la zona objetivo. La zona objetivo de un doble suelo de este tipo suele ser una zona objetivo que llega a buscar una posible zona de soporte o resistencia previa, que en este caso, en nuestro caso, es esta zona de acá, que está un poco lejos. Veamos acá, también podríamos considerarlo. No está tan lejos, perdón, que es esta zona de acá que llegó a estar cerca de un 2% casi de esa zona y ahora está retrocediendo bastante. De vuelta estamos viendo que esta vela que vemos ahora, que todavía no cerró de todas formas, está empezando a tirar más para abajo porque está dejando un mechón violento hacia arriba. O sea que los vendedores están impulsando el precio para abajo. Entonces, como primer objetivo este doble suelo ya está casi cumplido. Entrar ahora es un alto riesgo porque tranquilamente puede llegar a la zona objetivo, que está en poquita, para luego empezar a retroceder de nuevo. Además el RSI ya está en una zona intermedia. Miren todo lo que recuperó con un movimiento tan pequeño. Estamos hablando de una recuperación bastante leve, vamos a ver en términos porcentuales, de 10%. Luego una caída violenta de bastante más. Entonces, esto por un lado, no confiarse demasiado de este movimiento. Sí estar atentos que si llega a romper esta zona ya podríamos hablar de algún trade de corto plazo, quizás buscando los 43.000, pero por ahora a mirar desde afuera en mi caso. Yo por ahora lo voy a mirar desde afuera. Ese sería por un lado. Vamos a ver ahora el gráfico de una hora, que vemos un patrón similar. Y en el gráfico de una hora vemos que el RSI ya está recontra sobrecargado. Estamos hablando de que ya está haciendo techo de vuelta en la zona de los 70 y está empezando a retroceder. Que tranquilamente nos puede decir, bueno, se cumplió este doble suelo, que acá también lo podemos ver, y estaría buscando de vuelta un retroceso. Vamos a ver cómo sigue, es una posibilidad. Eso por un lado. Luego, ¿qué íbamos a hablar? Íbamos a hablar de la dominancia del Bitcoin. ¿Por qué? Porque este gráfico es bastante importante para determinar por qué está cayendo tanto las altcoins. Si vemos un gráfico como el que vemos acá a la derecha, vemos que Bitcoin está recuperando 0,8% y vemos todas las altcoins haciéndose pelota. O sea, se están cayendo muchísimo más. Entonces, ¿a qué se debe esto? Tenemos un rebote en la zona de soporte que hay en la dominancia del Bitcoin. La dominancia del Bitcoin nos indica qué tanto ponderancia tiene el Bitcoin en la capitalización total del mercado cripto. Ahora está en un valor de 42%, como lo podemos ver en esta zona. El soporte es en la zona de los 39-40%, que es acá, que ya lo veníamos hablando hace un tiempo. Y tiene una resistencia en la zona de los 48%. Como reconoció bastante bien este soporte, tranquilamente esto puede seguir al alza a buscar la zona de los 48. No digo que la busque de forma directa, es decir, no digo que haga esto, porque vemos que, por ejemplo, el RSI en esta zona está un poco cargado, por lo tanto probablemente haga una descarga previa, o sea que suba haciendo impulsos y correcciones. Está bien que estamos hablando de un índice, ¿no? Va a hacer un movimiento así, quizás a buscar esa zona, si es que lo hace, probablemente lo haga. Entonces, esto implica que hay una mejor performance por parte de Bitcoin que por parte de las altcoins. ¿Esto qué significa mejor performance? ¿Significa subida o rendimiento positivo? No. Significa que si todo el mercado cripto sube, Bitcoin sube más que las altcoins. Pero si todo el mercado cripto baja, Bitcoin baja menos que las altcoins. Eso es lo que significa. Por lo tanto, un gráfico que los recomiendo que sigan y tengan en cuenta al momento de operar altcoins y Bitcoin. En este caso, si lo quieren buscar, se llama Bitcoin o BTC.d. Lo pueden encontrar ahí. Por otro lado, tenemos el gráfico de la capitalización total del mercado cripto, que es este de acá, que lo venimos siguiendo hace un tiempo. Habíamos querido esperar una resolución en esta zona, que esto nos iba a marcar si era una entrada o seguir mirando desde afuera. Como pudimos ver, este gráfico de acá correspondía a la media móvil de 200, si mal no recuerdo, correctamente, ahí lo pueden ver. La saco y la pongo, le dejé el gráfico acá de la curva esta dibujada para que no tenga que tener todo el gráfico de la media móvil. Ahí va. Y bueno, dijimos a esperar resolución. Claramente fue una resolución bajista, que luego la media móvil de 200 actuó como resistencia luego de la ruptura y siguió a la baja. Entonces, esto nos dice que
hay dinero saliendo del mercado cripto por ahora. Por otro lado, también tenemos que el RSI en el gráfico diario no da ningún tipo de divergencia ni nada similar. Si vamos a un gráfico de una hora, podemos llegar a ver el doble suelo que vimos en Bitcoin, porque claramente hay alta correlación. Y podemos ver una divergencia. Acá sí podemos ver una divergencia, pero también tenemos que esta divergencia en un doble suelo donde tenemos dos zonas objetivos muy cercanas. Es como que no justifica un juego en esta zona porque no hay no hay buena relación riesgo-beneficio por ese lado. Tenemos estas dos zonas que son zonas de objetivo de esta doble suelo que vemos acá con esta divergencia. De hecho vemos el gráfico de una hora que ya está bastante cerca de la zona de sobrecompra y ya tranquilamente este doble suelo ni siquiera se ejecutó todavía. De hecho es un doble suelo que se formó con una zona de resistencia o soporte, o una zona donde el precio hizo una pausa bastante cercano, entonces no llegó ni a ejecutarse, porque se consideró como como una resistencia también estos dos puntos de acá que vemos en esta zona. Entonces por ahora esto es para mirarlo de afuera, en mi caso yo la voy a mirar de afuera. Sí se pueden hacer algunos trades interesantes, por ejemplo en Solana yo había entrado, miren esto de cómo es importante ser, por así decirlo, ateo en los movimientos. Yo en Solana había dicho que entraba en 120 y salía en 115 si no se cumplía, lo cual salí perfecto, me fui. Luego jugué una recuperación en Solana, donde, un short en Solana, donde hice un short en 94 con target take profit en 84. ¿Por qué? Porque se había divergencias y demás. Entonces uno en la misma cripto puede hacer, si le salió mal el long, la posición larga, y salió en un momento bien, o sea, 120, 115, listo, limité mis pérdidas. Luego veo oportunidad de hacer un short, la hago y hago el dinero ahí. No hay ningún problema. Eso hay que tener en cuenta y que ser un poco ateo a la hora de operar. El que cree demasiado en la cripto y demás puede funcionar a largo plazo. De hecho, el que entró en Solana el año pasado ahora está bastante bien. Pero no todo el tiempo. Puede tener una base de holding, puede tener un porcentaje de trading y así operar de forma efectiva. Bueno, básicamente entonces sería eso lo que quería comentarles hoy con respecto a lo que es el estado del mercado cripto en particular. Espero que les haya servido, me parece bastante completo el video de hoy, así que si les gustó también agradecería que lo compartan para que el canal también crezca, que es un canal nuevo, que venimos bastante bien y subiendo videos de análisis de criptomonedas todos los días. Como siempre, nos vemos en el próximo video y hasta luego.